Buenas noches, estamos en la entrega final de nuestro curso de hidrología. Vamos a presentar la cuenca del río Siquima y nuestro grupo está conformado por Diana Caterina Bermúdez, Julián Esteban González, Michael Bustos y quien les habla, Daniel Comba. ¿Por qué escoger la cuenca del río Siquima? En apariencia es una cuenca relativamente tranquila, pero cuando tiene fenómenos de lluvias o torrencialidades, este se encarga de mover un material de diferentes tamaños, que van desde el tamiz de 3/4 hasta, hasta grandes cuerpos pétreos como de 2 metros a 8 metros. Además implicaría una gran responsabilidad y un gran reto en la ingeniería civil. En la morfología de nuestra cuenca nos encontramos con la longitud axial, la cual nos da 11.967 kilómetros, lo cual nos indica que es una cuenca muy pequeña. Esto se explica porque pues en sí la cuenca es un tributario del río Contador. El área es de 31,307 kilómetros cuadrados y la sinuosidad es de 1,29, lo cual nos indica que es una cuenca en fase de madurez y nos puede presentar altas velocidades. El desnivel altitudinal nos indica que vamos a tener una alta variabilidad climática y que nos va a albergar una gran cantidad de ecosistemas. El coeficiente de forma KF, la cuenca es ligeramente achatada. El coeficiente de forma KC, que es de 1,755, nos indica que la cuenca va de oval oblonga a rectangular oblonga, lo cual nos dice que al presentarse una tormenta torrencial, va a ser muy difícil que nuestra cuenca pues, presente inundaciones. El índice de alargamiento nos indica que es una cuenca muy alargada, lo cual nos corrobora lo que hablábamos anteriormente sobre la cuenca que va de oval oblonga a rectangular oblonga. El coeficiente de masividad, que es de 70,91, nos indica que nuestra cuenca es moderadamente montañosa. En el orden de corriente tenemos que tener un orden de corriente 4, lo cual nos dice que va a tener más tributarios y que pues obviamente su drenaje va a ser mucho mejor. La curva isométrica nos muestra la edad de la cuenca. Tenemos que nuestra cuenca, de acuerdo a nuestra curva isométrica, es una cuenca que varía entre la curva B, lo que nos quiere decir que es una cuenca madura, y se encuentra entre B y C, lo que nos indica que es una madura tendiendo a una cuenca ya vieja. En nuestro perfil podemos evidenciar la pendiente que este tiene. Nos damos cuenta que tenemos seis caídas bruscas de agua, lo que serían cascadas en estos puntos, que serían en la cuenca alta, que tendríamos una caída de agua. En la cuenca media tenemos 3, y terminando ya nuestra cuenca, que sería la unión con el río Contador, tendremos solo 2 caídas. Como nos damos cuenta aquí, podemos apreciar que en las partes nuestras pendientes van a ser mucho más inclinadas, por lo cual la velocidad en esta parte va a ser mucho más alta, generando fenómenos erosivos tan grandes que socavarían el cauce del río, el cauce del río, formando esta forma. Mientras que en las partes donde se va perdiendo pendiente, se va aliviando esta presión, por lo cual su erosión y por ende su socavación sería mucho más ligera, y al terminar en la cuenca baja ya tenemos una erosión que es muy mínima. Al relacionar nuestra curva isométrica con el rectángulo equivalente, nos damos cuenta que en las zonas altas en la cuenca alta tendremos que nuestras áreas van a ser mucho más reducidas, que no van a haber aposamientos de agua considerables, mientras que en el transcurso de nuestra cuenca, llegando a cuenca media y cuenca baja, tendremos grandes cuerpos de agua donde se pueden depositar, donde se almacenan
mucho más volumen de agua. El tipo de cuenca que tenemos de acuerdo al drenaje, teniendo en cuenta que es una cuenca perenne, es decir, que nunca se va a quedar sin agua, nos damos cuenta que tenemos una subdendrítica. ¿Por qué subdendrítica y no dendrítica? Porque la topografía de nuestra cuenca, los desniveles altitudinales que tenemos, nos hacen que los tributarios, o bueno, las conexiones que tiene nuestro cauce o río principal sean en diferentes pendientes y en diferentes como altitudes. Eso es lo que le hace ser subdendrítica, y pues además que tiene la forma de una mano o de un árbol. Es una cuenca exorreica, ya que esta cuenca desemboca en el río Contador. Ya como lo hemos mencionado anteriormente, realmente la cuenca del río Siquima es un tributario del río Contador, que a su vez es un tributario del río Negro, y el río Negro del río Magdalena. Factores climáticos: nos encontramos en la zona ecuatorial, es por ello que nuestras estaciones no son tan marcadas. Tenemos bajas presiones, lo que da lugar a precipitaciones abundantes todo el año. Las corrientes de aire son verticales, son de carácter local, van por convección, mientras que los vientos son horizontales y a nivel general. Ya como lo habíamos dicho antes, nos encontramos en la zona del Ecuador, donde predominan los vientos que vienen del oeste y del sur. En este caso los que vienen del Magdalena, ocasionando en ocasiones caídas de árboles, cultivos o daños en las viviendas. La humedad tenemos un promedio del 75%, que ya más adelante vamos a corroborar nuestra humedad teórica con nuestra humedad calculada o experimental. Con esta humedad del 75% decimos que los vientos que predominan son los de barlovento, los que manejan humedades relativas en las altas cotas de nivel, y por ende los vientos y las nubes vienen cargadas de agua. De acuerdo a lo mencionado anteriormente y en la temperatura que poseemos, nos damos cuenta que no es una cuenca que tienda a los incendios forestales. Bueno, acá en este plano fue suministrado por la Secretaría de Planeación del municipio. Aquí podemos observar nuestra cuenca del río Siquima con cada uno de sus tributarios. Es el municipio de Alvar, el municipio de Beni y Tuima. Y entonces aquí observamos que, bueno, en este recuadro que está en la parte superior, ahí lo que nos está indicando es que la olla es del río Magdalena, luego viene el río Negro, luego el río Contador, luego el río Siquima, y el río Siquima se desprende en diferentes microcuencas o tributarios, como lo son Quebrada del Piñal, Quebrada de las Ánimas, Quebrada Caratole, Quebrada Chiniata, Pajonal, entre otras. De acuerdo a los datos suministrados, Guayabal, la cuenca del río Siquima oscila entre temperaturas de 18.9 hasta la 20.1. La densidad del aire seco a 18.49 grados centígrados, que fue la temperatura registrada en los datos suministrados por el IDEAM, es de 1.22 kilogramos por metro cúbico. La presión de vapor de agua nos da una presión de 64.338.49 gramos sobre segundo por gramos sobre centímetro por segundo cuadrado. La temperatura de rocío, o sea que es una temperatura que se da a los 13.47 grados. Generalmente eso se puede corroborar porque el clima a nivel del día es
caluroso, pero en las horas de la madrugada es bastante helado, o sea, nos presenta unas bastante fuertes. Aquí vemos unas proyecciones multianuales desde el año 2009 hasta el año 2016, donde podemos observar en la gráfica de la temperatura, en la convección verde pues se ven unas partes muy altas de acuerdo a los días, ¿no? Aquí en la parte de abajo vemos los días versus las temperaturas. Para octubre del 2017 pues tenemos los picos más altos en cuanto a la relación de la temperatura, que es de 20 grados en adelante. La velocidad del viento, de igual manera, está la relación donde se muestra que en el año 2017 pues la velocidad aumentó significativamente con relación a los años 2016, 2015 y 2014, y la precipitación, contrarrestando lo anterior, se ve que en el 2015 tiene su pico más alto de acuerdo a la duración versus el tiempo. En la siguiente gráfica de temperatura podemos evidenciar la gráfica multianual que va desde 1990 hasta el 2014, donde tendremos para el año de 1990 una temperatura que va de entre los 18 grados hasta los 19.5, haciendo esto una temperatura muy irregular con respecto a la que tenemos del año 2000, puesto que tenemos un pico que va desde los 19.7 grados centígrados hasta los 21 y cae bruscamente para el mes de marzo. Luego sigue bajando y se encuentra nuevamente con un pico para terminar en diciembre con una temperatura de 17.7 grados. Igualmente en la humedad relativa, que para el año 1990 va a ser fue la más alta, y la que estuvo más variada fue en 1990, que tuvo unas caídas y unos picos muy notorios. En la evaporación tenemos que para el año 2007 no fue un ritmo muy regular, pues hubo mucha variación con respecto a las variaciones que se manejaba del 2000 hasta el 2014. El brillo solar sí presenta algo de regularidad, pues se manejan entre todos los años, desde los 80 hasta los 195. La precipitación total mensual, vemos que para el mes de mayo, para los años de 1990 hasta el 2014, hubo unos picos en el mes de mayo, por lo cual podemos decir que es un mes muy lluvioso. De igual manera tenemos en esta gráfica en el mes de mayo. En el balance hídrico tenemos que para el mes de enero, del mes de enero al mes de febrero, los datos de la temperatura. En el balance hídrico tenemos que pues, respecto a temperatura máxima, temperatura media, brillo solar, evaporación, precipitación total mensual, precipitación en milímetros y velocidad de tiempo. Tenemos un promedio en cada mes, enero, febrero, marzo, abril, hasta pues, completar el año, en el que tenemos los valores de las temperaturas. Por ejemplo, en el mes de febrero tenemos que la temperatura en grados centígrados fue de 15,70 grados, la temperatura máxima fue de 24,20, la temperatura media fue de 19,90, el brillo solar nos da un porcentaje de 35,27%, la evaporación media en milímetros es de 63,66, la precipitación promedio mensual nos dio que es de 4.15, la precipitación total mensual es de 2.913,10, la precipitación en milímetros es de 181, la velocidad del viento nos da 1.14
y los caudales en metro cúbico sobre segundo nos da que es de 12,42, que es el máximo que se presentó durante el año y fue en el mes de abril. Para el criterio del balance hídrico, tenemos que se trata sobre la conservación de la masa de agua, que las entradas, todos los elementos que tenemos de entradas, precipitaciones, humedad relativa, escorrentías, se deben restarle a los elementos de salidas, que son la evapotranspiración, la evaporación y todos estos elementos, por lo cual tenemos que nuestra cuenca es una cuenca relativamente saludable, puesto que los elementos de entrada, la percolación no es mayor que la escorrentía, como ya lo mencionaremos en el modelo de HMS. Bueno, en suelos a nivel general, en Guayabal de Siquima se encuentra una zona semihúmeda con clima cálido, como ya lo hemos visto. La mayoría de los componentes del suelo son lutitas, limoncitas y arcillositas de nivel calcáreo y con presencia de silicatos. Para nuestra cuenca observamos que tenemos un tipo de suelo pizarra, que es un suelo con baja permeabilidad, lo que hace que la escorrentía sea buena, el drenaje sea bueno, y que la velocidad del agua en nuestra cuenca sea alta, lo que vimos en la visita de campo que hicimos. Bueno, para calcular las curvas IDF utilizamos la fórmula California, la cual nos indica que debemos tener el cauce principal, una pendiente, y esta se va a evaluar de acuerdo a esta fórmula, que es la fórmula California. Eso nos arroja un tiempo de concentración, lo cual nos dará en horas, y nos va a dar un tiempo de duración de la tormenta, que igualmente nos dará en horas, y lo pasaremos a minutos. Nosotros estamos ubicados sobre la región andina, en el departamento de Cundinamarca. La cuenca pues corresponde a la cuenca del río Siquima, y utilizamos esta fórmula, que es el I, donde nos dice que I es la intensidad de precipitación por milímetros en hora, el T es el periodo de retorno en años, el T menor, tiempo de duración de la precipitación en minutos, y A, D, C, D son parámetros de ajuste de regresión. M, A, B, C y D son datos sacados del manual de drenajes del INVIAS. Aquí vemos, una vez diligenciados los datos anteriores, vemos la duración que tuvo nuestra cuenca. Dice que tiene una duración de 180 minutos con unas frecuencias de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000 y 2000 años. Y aquí debemos ver la gráfica donde nos marca los años evaluados versus la duración en minutos de la precipitación. Aquí se ve la curva que marca, curva general. Aquí esta sería las curvas IDFs en los cálculos para hasta los años 2000, donde en la parte de acá nos muestra la duración en minutos y los años evaluados. Adicional a eso, pues con estas curvas IDF podemos calcular cuál va a ser la duración y cuál va a ser la cantidad de precipitación que vamos a generar o que se nos va a generar en nuestra cuenca a futuro. Estos son los hietogramas. Para el ejemplo tomamos un periodo de 2 años, de retorno de 2 años, en el cual nos indica pues, que la duración de la tormenta en horas es de 3 horas, la intensidad de la lluvia es de 37.09, de acuerdo al último promedio sacado, y intervalos de tiempo de 5 minutos. Podemos observar pues, la duración, la intensidad en milímetros hora, la precipitación acumulada, la precipitación en milímetros, la intensidad parcial, la precipitación alternada y la intensidad parcial alternada en milímetros. Aquí vemos una campana que es la que nos muestra cuál va a ser la duración versus la intensidad
y nos muestra que en la parte central va a ser como la parte más fuerte de nuestra lluvia, de la lluvia que se va a generar. Bueno, ya pasando al procedimiento del programa HMS, entonces pues como ya lo indicaba el compañero anteriormente, utilizamos la fórmula California porque pues nos relaciona a 3 parámetros fundamentales de nuestra cuenca, que sería nuestra longitud del cauce, el número de curva, el cual lo sacamos del manual de hidrología, según los criterios de los suelos que tenía nuestra cuenca y de las cercanías que se presentaban a ella, y además de esto pues nos relaciona a nuestra pendiente. En el procedimiento, pues entonces aquí en las entradas catalogamos aquí en el programa, y en las salidas pusimos algunos criterios como podría ser evaporación y transpiración para modelar nuestro diseño. El procedimiento pues fue hecho tal cual como nos lo enseñó el profesor Harold, y ya pues aquí en la parte en la que ingresamos los dietogramas y nos arroja la gráfica, pues vemos que aquí la parte roja que podemos apreciar en la gráfica es la parte que se va a infiltrar, y la parte azul va a ser nuestra corriente en el cauce, lo que nos indica que pues la parte que presenta la infiltración pues obviamente va a ser mucho menor a la corriente que va a presentar nuestro cauce. Aquí en nuestras gráficas podemos ver como una tendencia. Esta gráfica es de 5 años, de 10, de 25 y de 50, lo cual nos indica, o como podemos apreciar acá, que cada vez más, que a medida que va a pasar el tiempo, nuestra infiltración va a ser menor. Y ya, pues esta es nuestra corriente del cauce. Y pues como también lo indicaba anteriormente el compañero Michael, pues vemos que la campana nos indica que es intensidad versus duración. O sea que en este punto que vemos acá en la gráfica va a ser donde se va a encontrar la concentración más alta en nuestras 3 horas de lluvia. Además podemos ver que por la baja pendiente de nuestra curva, vemos, como lo mencionamos también, que nuestra cuenca no tiene tendencia a pocas inundaciones, por lo cual su drenaje va a ser muy bueno, como se ve en las gráficas multianuales. Caso contrario que si esto tuviera una pendiente mucho más pronunciada. De pronto aquí vemos que en la última gráfica, que es la que presenta la mayor variación, pues se ve que pues obviamente ya después de la proyección a 2000 años y pues el tiempo de retorno, pues al ser tan grande, nos va a presentar que se presente en este punto la concentración más alta en nuestro tiempo de lluvia. Bueno, vamos a ver algunas partes de la problemática de la cuenca. Una de las problemáticas que pudimos identificar en la visita de campo es que en el municipio de Guayabal de Siquima, básicamente el río circunda por parte del pueblo, lo cual pues nos genera un alto índice de peligrosidad en caso de que pueda ocurrir pues un desastre natural. Pues recordando que nuestra cuenca presenta una sinuosidad que hace que el cauce sea más recto, y además de los suelos que no colaboran en las velocidades, pues de ahí parte el punto de peligro, ya que pues el material de arrastre puede ser bastante grande. Con la ayuda de las autoridades competentes, crear un plan de manejo ambiental para la protección, conservación y cuidado del río Siquima. Otra de las posibles soluciones que podemos plantear es construir muros de contención naturales, sembrando árboles nativos con raíces profundas para aumentar la porosidad del suelo y disminuir la velocidad
y a la vez contrarrestar la deforestación. Recordemos que nuestra cuenca ya tiene antecedentes de haber tenido muros de contención, pero pues que han sido arrastrados por las altas velocidades que presenta la misma. Entonces por eso es que planteamos los muros de contención naturales, para que después para que si alguna obra que realicemos pues no vaya a tener repercusiones más adelante como ya sucedieron anteriormente. Y pues el hecho de sembrar árboles de gran envergadura en su raíz nos hace que pierda fuerza la velocidad que lleve el río, y pues esto nos evite socavaciones profundas y pues que el material de arrastre de pronto nos vaya a generar algún tipo de emergencia por avalancha o inundación. Otro punto que también encontramos que podría ser válido pues, para mitigar las problemáticas que ya vimos, sería realizar apisonamientos en puntos críticos de la cuenca del río Siquima, con el fin de contrarrestar y prevenir socavación del suelo ocasionadas por la misma. Además, hacer campañas de sensibilización donde se tenga en cuenta el papel y la importancia que juega la flora y la fauna en la sostenibilidad ambiental y la calidad del agua de la región, las cuales se ven afectadas por factores como la tala de árboles generadas por la construcción y vías y obras de infraestructura. Construir una planta de tratamiento donde se le pueda dar un manejo adecuado y responsable a los residuos sólidos generados por la población invasora. La población invasora de la ronda del río, y de esta manera disminuir los riesgos de enfermedades y de insectos que se contribuyen a la propagación de esto. Recordando que pues una de las problemáticas más fuertes que uno se puede encontrar pues, a la hora de hacer una intervención a la cuenca para su mejoramiento es el trato con las personas de la comunidad, ¿no? Pues porque pues tiene que hacerse un sistema, o sea, no un sistema sino una capacitación y una concientización a la comunidad, y pues por eso es que planteamos aquí lo de la recolección de las basuras, ubicándolas en una zona específica donde se dé un manejo adecuado. Esto es lo que buscamos con esto, es que la comunidad se integre a los proyectos que se puedan ocasionar y pues que colaboren también al desarrollo de la región. Listo, ya pues con esto damos por concluido la presentación de la entrega final del proyecto. Esperamos pues haber cumplido con las expectativas y pues quedamos atentos a cualquier inquietud o cualquier observación que pues sea para mejorar. Muchas gracias.